A veces, las cosas que creemos que no tienen valor resultan ser nuestras mayores bendiciones. Y a veces, un solo momento de bondad puede cambiar dos vidas para siempre. En un salón lleno de humo en la frontera de Montana, el montañés Caleb Stone ganó a una joven en una partida de póker. Ella estaba manchada de suciedad y callada, y toda la sala se rió cuando él se la llevó en medio de la noche. La llamaron inútil. Dijeron que él había sido engañado. Pero cuando el sol salió sobre su granja en dificultades, Caleb la encontró arrodillada en el suelo helado, moviendo la tierra con una ternura que nunca había visto. En pocas semanas, su tierra árida comenzó a florecer como ninguna otra en el territorio. ¿Quién era esta mujer callada? ¿Y qué don tenía? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 días antes de aquella fatídica partida de póker, Caleb Stone se encontraba al borde de su propiedad y observaba la tierra que le había destrozado la espalda y el espíritu durante 7 largos años. Ante él se extendían 160 acres de terca tierra de Montana, rocosa y resistente, que le daba lo justo para mantenerse con vida, pero nunca lo suficiente para permitirle vivir de verdad. Las montañas se alzaban detrás de su cabaña como jueces silenciosos, con sus cimas aún blancas por la nieve, a pesar de que ya era finales de abril. Tenía 45 años y algunas mañanas sentía cada uno de esos años en sus huesos. La cabaña que había construido con sus propias manos seguía en pie, pero se sentía más vacía con cada estación que pasaba. Sarah llevaba ya 7 años muerta, víctima de complicaciones en el parto que el médico itinerante no pudo solucionar. El bebé, un niño al que habían pensado llamar Thomas, la había seguido pocas horas después. Caleb los había enterrado a ambos en la pequeña elevación detrás de la cabaña, bajo el álamo que tanto le gustaba a Sarah. Visitaba sus tumbas todos los domingos, con el sombrero en la mano, y les contaba las dificultades de la semana con la tierra, el poeta, el clima, la soledad que se le acumulaba en el pecho como una piedra. No le gustaba mucho el pueblo, pero cada pocas semanas el aislamiento lo empujaba a bajar por el camino de montaña hasta el asentamiento. Apenas era un pueblo, más bien un conjunto de edificios apiñados contra la inmensidad del territorio. Una tienda general, una herrería, una iglesia que también hacía las veces de escuela, y el Silver Creek Saloon, que servía de centro social para todos los hombres solitarios, vagabundos y soñadores que intentaban labrarse un futuro en esta dura tierra. El salón era donde Caleb se encontraba ese sábado por la noche, bebiendo whisky y escuchando a medias las habituales conversaciones sobre el tiempo, los precios del ganado y los rumores de la capital territorial. El propietario, Jack Sutton, mantenía un establecimiento decente, lo suficientemente limpio y honesto, y el whisky no te dejaba ciego. Las mesas de póker del fondo eran donde los hombres con más esperanza que sentido común intentaban cambiar su suerte, y Caleb solía mantenerse alejado de ellas. Pero aquella noche era diferente. Aquella noche, Thomas Dalton presidía la mesa principal y se había reunido una multitud para verlo. Dalton era el propietario del rancho más grande del territorio. 20,000 acres de excelentes pastos que su padre había reclamado en los años 40. Era un hombre apuesto de unos 50 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro, siempre vestido con ropa elegante, encargada en San Francisco. Jugaba a las cartas de la misma manera que dirigía su rancho, de forma agresiva y con absoluta confianza en su derecho a ganar. Frente a Dalton se sentaba un vagabundo llamado Garrett, delgado y de aspecto peligroso, con el tipo de ojos que habían visto demasiado y se preocupaban muy poco. Llevaba una semana en la ciudad haciendo trabajos ocasionales y bebiéndose su salario. Ahora estaba en la mesa de Dalton con un montón de monedas que representaban o bien una racha de suerte extraordinaria o bien una estupidez extraordinaria. Caleb observaba desde la barra cómo se intensificaba el juego. Los demás jugadores se habían retirado, dejando solo a Dalton y Garrett. El bote había crecido hasta alcanzar una cantidad considerablemente mayor de la que Garrett probablemente poseía. La tensión en la sala se intensificó mientras Garrett estudiaba sus cartas con creciente desesperación. «Estoy sin dinero», dijo Garrett finalmente, con voz áspera, «pero tengo algo que vale más que el dinero». Dalton arqueó una ceja. «Lo dudo mucho, amigo. Esto es un juego con dinero real. Tengo una mujer».
dijo Garrett. La sala se quedó en silencio. Está fuera, en mi carro. Es lo suficientemente fuerte y joven como para valer al menos lo que hay en ese bote. Esas palabras le revolvió el estómago a Caleb. Era una zona fronteriza, dura y a menudo sin ley. Pero aún así había límites que los hombres decentes no cruzaban. Comercializar con seres humanos, como si fueran ganado, era uno de ellos, aunque ocurría con más frecuencia de lo que nadie quería admitir. Las mujeres, especialmente aquellas sin familia ni protección, podían caer en circunstancias en las que se convertían en propiedad en todo menos en el nombre. Jack Sutton empezó a protestar, pero Dalton levantó una mano. «Tráela», dijo. «Veamos qué estás apostando». Garrett se marchó y regresó. Unos minutos más tarde, arrastrando a una joven por el brazo, tropezó al entrar y la luz de la lámpara reveló a alguien que parecía más una sombra que una persona. Era delgada, su vestido estaba roto y sucio, y su cabello oscuro estaba enmarañado y le caía sobre la cara. Tenía las manos atadas sin apretar con una cuerda y mantenía la mirada fija en el suelo. Podría tener entre 25 y 30 años. Era difícil saberlo con la suciedad y el agotamiento. La sala se llenó de comentarios, la mayoría de ellos groseros. Dalton la miró con la misma expresión con la que miraría a un caballo en una subasta. «No parece gran cosa», dijo. «¿Qué te hace pensar que vale lo que hay en la olla?» «Puede trabajar», dijo Garrett. «Y es callada, no causa problemas. Vale lo que cuesta mantenerla y más». Caleb sintió que algo se removía en su pecho. Ira, lástima, algo que le hizo dejar la copa de whisky con más fuerza de la que pretendía. Había visto suficiente crueldad en su vida. Había visto a hombres tratar mejor a los animales que a ella. Dalton pareció considerarlo y luego negó con la cabeza. «No necesito otro peón, y menos uno que ya parece medio muerto. Si no puedes igualar la apuesta con dinero, te retiras». El rostro de Garrett se ensombreció. «¿Alguien más, entonces? ¿Alguien quiere quedarse con esta mano?» Sus ojos recorrieron la sala, desafiantes, desesperados. El silencio se prolongó. Nadie quería involucrarse. Era un problema de Garrett, y la mujer probablemente daba más problemas de lo que valía. Caleb sintió que todos los hombres de la sala hacían el mismo cálculo y llegaban a la misma conclusión. «Aléjate, ocúpate de tus asuntos, no te metas en los líos de otros». Pero Caleb no podía dejar de mirar a la mujer. Había algo en su porte, incluso en su evidente miedo y agotamiento, que sugería una dignidad que las circunstancias no habían logrado aplastar del todo. Le recordaba dolorosamente a un cervatillo que una vez había encontrado atrapado en una trampa, aterrorizado pero sin rendirse, esperando a ver si el mundo le mostraría misericordia o crueldad. «Yo me encargo», se oyó decir a Caleb. Todas las cabezas del salón se volvieron hacia él. La expresión de Jack Sutton mostraba sorpresa y preocupación. Thomas Dalton parecía divertido. La cara de Garrett se partió en una sonrisa que no tenía nada de amable. «Caleb Stone», dijo Dalton, «no te imaginaba como un jugador». «No lo soy», dijo Caleb, levantándose y caminando hacia la mesa. «Pero jugaré esta mano». Se sentó frente a Garrett, muy consciente de la mujer que estaba de pie cerca, sin levantar la vista. De cerca, podía ver que temblaba ligeramente, aunque no sabía si era por miedo o por agotamiento. Garrett repartió las cartas con movimientos rápidos y expertos. Caleb cogió su mano y la miró sin verla realmente. No estaba pensando en la estrategia del póker. Estaba pensando en Sarah, en la vida que habían planeado, en el tipo de hombre que le había prometido ser. La mano se jugó rápidamente. Caleb apostó con cautela, y cuando se revelaron las últimas cartas, él tenía un par de reyes y Garrett un par de dieces, lo cual era suficiente. La sala estalló en risas y comentarios. «Bueno, Stone», gritó alguien, «parece que acabas de ganar el peor trato de Montana. Deberías haber dejado que Dalton se llevara esa mano», añadió otra voz. «Tiene dinero suficiente para tirar por la ventana. ¿Qué vas a hacer con ella?» Caleb los ignoró. Se puso de pie y miró a Garrett. «La cuerda», dijo en voz baja. Garrett desató las manos de la mujer con movimientos bruscos. Luego reunió las pocas monedas que le quedaban y se dirigió a la puerta, murmurando maldiciones. La multitud comenzó a dispersarse. El entretenimiento había terminado, y la mayoría apostaba cuánto tiempo tardaría Caleb en arrepentirse de su decisión. Caleb se volvió hacia la mujer. Ella lo miraba ahora, con los ojos oscuros e indescifrables. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. Ella no respondió de inmediato, y cuando lo hizo su voz sonaba inutilizada.
¿Importa? Para mí sí, dijo Caleb. Ella lo estudió durante un largo momento, como si intentara determinar si se trataba de otra trampa o posiblemente de algo más. Eleanor, susurró finalmente. Eleanor, repitió Caleb. Soy Caleb Stone. Tengo una granja en las montañas. No es gran cosa, pero es un trabajo honrado y allí estarás a salvo. Eso es todo lo que te ofrezco. Seguridad y trabajo honesto. ¿Lo entiendes? Ella asintió lentamente, todavía cansada, todavía esperando la crueldad que había aprendido a esperar. Entonces salgamos de aquí, dijo Caleb. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Este envolvía su pequeño cuerpo. Tenemos un largo camino por delante. Salieron del salón Silver Creek a la fría noche de Montana, dejando atrás las risas y los juicios. Caleb ayudó a Eleanor a montar en su caballo y se subió detrás de ella. Ella se mantuvo rígida, distante, como si incluso esta simple amabilidad pudiera ser un truco. Mientras subían por la carretera de montaña bajo un cielo lleno de estrellas, Caleb se preguntó qué acababa de hacer. Había actuado por impulso, por una combinación de decencia y soledad que no comprendía del todo. No tenía ni idea de quién era realmente esta mujer, por lo que había pasado, o si siquiera sobreviviría a la noche en su estado actual. Eleanor estaba en silencio, su cuerpo relajándose poco a poco contra el agotamiento que debía de ser abrumador. Cuando finalmente llegaron a su cabaña una hora más tarde, la ayudó a bajar y la llevó dentro. Encendió una lámpara y señaló el pequeño dormitorio que en su día había estado destinado al niño que nunca llegó a nacer. «Puedes dormir allí», le dijo. «Hay una colcha en la cama. Estaré aquí fuera si necesitas algo». Eleanor miró a su alrededor. La sencilla cabaña, limpia, escasa, pero sólida y cálida. Sus ojos se detuvieron en pequeños detalles. La chimenea, la mesa de la cocina, la estantería con sus pocos volúmenes gastados. Finalmente, volvió a mirar a Caleb. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Caleb pensó en cómo responder a eso. «Porque era lo correcto», dijo finalmente, «y porque sé lo que es sentirse solo en este mundo». Ella asintió con la cabeza, se deslizó en el dormitorio y cerró la puerta. Caleb oyó el crujido de la cama cuando ella se acostó. Se sentó en la mesa de la cocina durante un largo rato, preguntándose qué le depararía la mañana siguiente, preguntándose si acababa de complicar su sencilla y solitaria vida de forma irreparable. No tenía ni idea de que la mujer que dormía en su habitación de invitados poseía un conocimiento que transformaría no solo su hogar, sino todo su futuro. No tenía ni idea de que lo que él consideraba un acto de caridad se convertiría en la mayor bendición de su vida. Lo único que sabía era que, por primera vez en 7 años, su cabaña no parecía tan vacía. Caleb se despertó antes del amanecer, como siempre. La cabaña estaba fría, así que encendió el fuego antes de poner el café a hervir. Se movía en silencio, consciente de que Eleanor probablemente aún estuviera durmiendo después de lo que debían de haber sido semanas o meses de agotamiento y miedo. Le daría tiempo. Las tareas podían esperar 1 hora o 2, pero cuando miró por la ventana mientras la primera luz grisácea tocaba las montañas, la vio. Estaba arrodillada en el campo más cercano a la cabaña, con las manos presionadas contra la tierra. Por un momento, pensó que algo iba mal, que tal vez se había confundido o estaba angustiada. Cogió su abrigo y salió. El aire de la mañana era fresco y limpio y traía el aroma de los pinos de las montañas. Sus botas crujían sobre el suelo endurecido por la escarcha mientras se acercaba a ella. Ella no levantó la vista, aunque debía de haberle oído llegar. Estaba completamente concentrada en la tierra que tenía delante, moviendo los dedos con movimientos cuidadosos y deliberados. «Ella, nena», dijo él suavemente, para no asustarla. Entonces ella levantó la vista y él se sorprendió de lo diferente que parecía a la luz de la mañana. Su rostro seguía sucio, su cabello enredado, pero sus ojos estaban alertas y concentrados de una manera que no lo habían estado la noche anterior. Había inteligencia en ellos, y algo más, una especie de hambre, pero no de comida. «Lo siento», dijo rápidamente, comenzando a levantarse. «No era mi intención. Debería haber pedido permiso». «¿Permiso para qué?», preguntó Caleb, genuinamente confundido. Ella señaló el suelo a su alrededor. «Para examinar tu tierra. Me desperté y vi el campo, y no pude evitarlo. Ha pasado tanto tiempo desde que...». Se detuvo como si se hubiera dado cuenta de que había hablado demasiado. Caleb miró la tierra que ella había estado estudiando. Para él,
parecía lo mismo de siempre, rocosa, obstinada, la misma tierra con la que había estado luchando durante 7 años. ¿Qué pasa con el suelo?, preguntó él. El Eleyanena dudó, pero luego pareció tomar una decisión. Cuando habló, su voz era diferente, más segura, más viva. Tu pH es demasiado alto. El suelo es alcalino, por eso te cuesta tanto cultivar la mayoría de los cultivos. Se nota en la forma en que crecen las plantas autóctonas, principalmente artemisa y arbustos de conejo, ambos indicadores alcalinos. Pero la composición es bastante buena en el fondo. Tienes un contenido de arcilla decente para la retención de humedad, y el perfil mineral es mejor de lo que parece a simple vista. Apariencia. Caleb la miró fijamente. Las palabras salían de su boca como si estuviera leyendo un libro de texto, pero con una facilidad que sugería un profundo conocimiento. ¿Cómo sabes todo eso? Ella miró sus manos, todavía cubiertas de tierra. Mi padre era botánico, el profesor Edmund Hartwell. Enseñaba en la Universidad de Filadelfia, pero su verdadera pasión era el trabajo de campo. Pasó 20 años documentando especies vegetales y condiciones del suelo en los territorios fronterizos. Viajé con él desde que tenía 12 años. Me enseñó todo: identificación de plantas, química del suelo, técnicas de cultivo, propagación de semillas. Era nuestra vida juntos. Las palabras salieron a borbotones, como si las hubiera reprimido durante demasiado tiempo, como una presa que finalmente se rompe. Caleb escuchó, tratando de conciliar a esta mujer culta y conocedora con la figura silenciosa y derrotada que había traído a casa la noche anterior. Murió hace 6 meses, continuó Eleyanena, ahora con voz más tranquila. Neumonía en un pueblo sin un médico adecuado. Después de su muerte, intenté continuar su trabajo, pero una mujer sola se detuvo, apretando la mandíbula. Los hombres no ven a una mujer como una persona con habilidades y conocimientos. Ven una propiedad, una oportunidad, algo que se puede utilizar. Caleb sintió cómo la ira le subía por el pecho, no hacia ella, sino hacia el mundo que había reducido a esta persona extraordinaria a una apuesta de póker. Tu padre parece que era un hombre sabio, dijo con cautela, por enseñarte todo eso. Eleyanena lo miró, buscando en su rostro burla o incredulidad, pero no encontró ninguna de las dos cosas. Se relajó ligeramente. Solía decir que el conocimiento era lo único que no te podían quitar, pero se equivocaba. Cuando te quitan todo lo demás, el conocimiento no importa mucho. Ahora importa, dijo Caleb. Si puedes ayudar a que esta tierra produzca, eso importa mucho. Llevo 7 años trabajando en ella con un rendimiento apenas suficiente para seguir adelante. Si hay algo que estoy haciendo mal, te agradecería que me lo enseñaras. La transformación de Eleyanena fue notable. El cansancio de Diezana no desapareció por completo, pero se unió a él algo más, quizás un propósito o esperanza. Se puso de pie y se sacudió la tierra de las manos. ¿Puedo ver lo que ha plantado en el pasado? Caleb le mostró la propiedad, explicándole sus intentos con los cultivos, los fracasos con el trigo, el éxito moderado con las patatas y el desastre total con el maíz. Eleyanena escuchó con atención, deteniéndose de vez en cuando para examinar el suelo o mirar el ángulo del sol. Hizo preguntas sobre el drenaje, sobre las fechas de las heladas, sobre lo que crecía de forma silvestre en el bosque circundante. Finalmente, se volvió hacia él. Has estado luchando contra la tierra en lugar de trabajar con ella, dijo sin malicia. Este suelo necesita ser mejorado. Necesita cultivos diferentes a los que has estado probando. Y tu disposición de plantación, todo en hileras rectas, sin nada más que te ayude. Las plantas se ayudan entre sí si las dejas. Mi padre lo llamaba cultivo asociado. Algunas plantas fijan el nitrógeno en el suelo. Otras repelen las plagas que destruirían a sus vecinas. Están destinadas a crecer en comunidades, no aisladas. Caleb escuchó, fascinado a pesar de sí mismo. ¿Puedes hacer eso aquí? ¿Hacer que crezcan en comunidades? Eleyanena metió la mano en el bolsillo de su vestido, el mismo vestido roto y sucio que llevaba puesto, aunque él tendría que encontrarle algo mejor, y sacó una pequeña bolsa de cuero. La abrió con cuidado, revelando unas semillas. Eran variedades inusuales que él no reconocía. Algunas eran pequeñas y oscuras, otras más grandes y de formas extrañas. Mi padre recogía semillas en todos los lugares por los que viajábamos, dijo con voz reverente.
variedades raras, cepas resistentes, plantas adaptadas a condiciones duras. Estaba creando un catálogo de especies que podían sobrevivir a la vida en la frontera. Esto es todo lo que me queda de su trabajo. Las he llevado conmigo desde que murió, protegiéndolas. Levantó la vista hacia Caleb y por primera vez desde que la había conocido, había algo parecido a la esperanza en su expresión. Si me lo permites, puedo plantarlas. Puedo enseñarte técnicas que transformarán esta tierra. No sucederá de la noche a la mañana, pero en una temporada, quizá dos, podrías obtener cosechas que nunca habías imaginado. Caleb miró a esta mujer, este regalo inesperado que había llegado a su vida en las circunstancias más desagradables. Pensó en sus 7 años de soledad y fracaso, en cómo había estado simplemente sobreviviendo en lugar de viviendo. Pensó en Sarah y en la vida que nunca habían podido construir juntos, y en las segundas oportunidades que a veces se disfrazaban de desastres. Este es tu hogar ahora, Eleanor, dijo. Durante todo el tiempo que quieras que lo sea. No necesitas mi permiso para plantar, pero sería un honor para mí aprender de ti si estás dispuesta a enseñarme. Algo en su rostro se suavizó. La coraza de cansancio y autoprotección que había construido a lo largo de meses de horror comenzó a resquebrajarse un poco. Entonces deberíamos empezar hoy, dijo ella. La temporada de cultivo es corta tan al norte. No tenemos tiempo que perder. Trabajaron toda la mañana, con el Eleanor dirigiendo y Caleb siguiendo sus instrucciones. Ella le hizo cavar surcos con un patrón que él nunca había utilizado antes, creando disposiciones circulares en lugar de hileras rectas. Le explicó el razonamiento detrás de cada decisión. Esta planta aquí porque proporcionaría sombra a aquella. Esta otra planta porque sus raíces romperían la tierra dura y proporcionarían nutrientes a sus vecinas. Sus manos se movían por la tierra con una delicadeza casi reverencial. Colocaba cada semilla con cuidado, presionándola en la tierra a la profundidad exacta, susurrando información sobre lo que necesitaba para crecer. Caleb se sintió conmovido por su dedicación, por la forma en que parecía volcar toda su esperanza y energía restantes en este simple acto de plantar. Al mediodía, habían preparado 3 grandes parterres cerca de la cabaña. Él y Eleanor había plantado una compleja combinación de verduras, hierbas y flores que, según prometió, se apoyarían y fortalecerían mutuamente. Había utilizado quizás 1/3 de sus preciadas semillas, tratando cada una de ellas como el tesoro que era. Mientras observaban la tierra recién trabajada, Caleb sintió algo que no había sentido en años. Expectación, la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver resultados?, preguntó. Eleanor sonrió levemente. Era la primera vez que la veía sonreír, y eso transformó su rostro. Algunas de estas son variedades de crecimiento rápido, desarrolladas por mi padre. Si el tiempo se mantiene, verás brotes en una semana. En un mes, verás un crecimiento real. Para la época de la cosecha, hizo una pausa, como si temiera hacer una promesa demasiado atrevida. Para la época de la cosecha, no reconocerás este lugar. Esa tarde, Caleb fue al pueblo a por provisiones, dejando a Eleanor en la granja. Necesitaba comprarle ropa adecuada, más comida y algunos artículos de primera necesidad, pero también necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba pasando. En menos de 24 horas, todo su mundo había cambiado. El solitario hombre de la montaña, que poco a poco había ido renunciando a la vida, ahora tenía de nuevo un propósito y una compañera, por inesperada que fuera. En la tienda general, la señora Henderson estaba detrás del mostrador. Era una mujer robusta de unos 60 años, la guardiana no oficial de todas las noticias y chismes del pueblo. Sus ojos se agrandaron cuando lo vio. Caleb Stone, dijo, con ese tono particular en la voz que indicaba que tenía preguntas. He oído que anoche te ganaste una esposa en la mesa de póker. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Caleb mantuvo una expresión neutra. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda, Martha. Eso es todo. Ujú. La señora Henderson dijo claramente que no se lo creía. ¿Y qué piensas hacer con ella? Darle un lugar seguro donde vivir y un trabajo honrado, dijo Caleb con firmeza. Lo mismo que hago con cualquiera que lo necesite. Compró un vestido, un abrigo, botas y varios artículos de primera necesidad, tratando de adivinar la talla de Eleanor. La señora Henderson lo observaba con mirada aguda,
pero se mordió la lengua, algo inusual en ella. Cuando Caleb se marchaba, ella lo llamó. Caleb Stone, eres un buen hombre. Siempre lo has sido. Pero la gente habla y no todo lo que dicen es amable. Ten cuidado allí arriba, en la montaña. Y si esa chica necesita algo de mujer, ya sabes que la envíes a mí. Ninguna mujer debería estar sola sin otras mujeres que la ayuden. Caleb asintió, agradecido por la inesperada oferta de ayuda. Se lo diré. Gracias, Martha. Durante el trayecto de vuelta a la montaña, Caleb pensó en la advertencia de la señora Henderson. La gente hablaba, por supuesto que lo hacía. Había hecho algo inusual, algo que se interpretaría de muchas maneras, la mayoría de ellas erróneas. Pero hacía tiempo que había aprendido que no se podía vivir la vida basándose en lo que pensaban los demás. Había que hacer lo correcto y afrontar las consecuencias. Cuando llegó a la granja, encontró a Helen y Yanena todavía en los campos. Había seguido trabajando, preparando más camas, marcando áreas para futuras plantaciones. Estaba cubierta de suciedad y sudor, pero había en ella una energía que antes no tenía. Esa mañana parecía viva. «Te he traído algunas cosas», dijo Caleb, entregándole los paquetes. «Puede que no te queden perfectamente, pero son mejores que…», señaló su vestido roto. Eleanor tomó los paquetes con manos que temblaban ligeramente. «No tenías por qué hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo», dijo Caleb simplemente. «Estás trabajando duro. Te mereces ropa adecuada y comida decente. Es una cuestión de decencia humana básica». Esa noche, después de que la nena se lavara y se pusiera el vestido nuevo, que le quedaba bastante bien, se sentaron a la mesa de la cocina para disfrutar de su primera comida juntos. Caleb había preparado un guiso sencillo, nada sofisticado, pero nena comió como si fuera un festín. Hablaron un poco sobre la siembra, sobre lo que quedaba por hacer, sobre la previsión meteorológica para las próximas semanas. A medida que avanzaba la noche y la luz de la lámpara hacía que la cabaña se sintiera cálida y segura, Caleb se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Durante 7 años, esta cabaña había sido una tumba, un lugar donde había existido pero no había vivido, donde había honrado la memoria de los muertos, pero se había olvidado de las necesidades de los vivos. Ahora, con Yanena sentada frente a él, planificando y esperando, y aportando conocimientos y vida a sus áridas tierras, la cabaña volvía a parecer un hogar. No sabía lo que le deparaba el futuro, no sabía si realmente podrían hacer prosperar la tierra, ni qué resultado tendría este extraño acuerdo en el que habían caído. Pero por primera vez desde la muerte de Sarah, Caleb Stone sintió algo más que resignación. Sentía que había posibilidades, y eso le parecía más valioso que todo el oro del territorio de Montana. Afuera, bajo la luz de las estrellas, las semillas que Eleanor había plantado esperaban en la tierra. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esas semillas lo cambiarían todo. 2 meses después de comenzar su asociación, la granja era irreconocible. Lo que había sido la solitaria lucha de Caleb contra la tierra obstinada se había transformado en algo extraordinario. Los campos producían verduras en abundancia, patatas, zanahorias, judías, calabazas. Todas prosperaban en el suelo de la montaña que se había resistido al cultivo durante años. Las técnicas de cultivo asociado de Yanena funcionaban exactamente como ella había prometido. Los marolds bordeaban los bancales, con sus brillantes caras naranjas vueltas hacia el sol, mientras sus raíces liberaban compuestos que mantenían alejadas las plagas. Las judías trepaban por los palos junto a los tallos de maíz, fijando el nitrógeno en el suelo. Las hojas de calabaza se extendían debajo de ellos, dando sombra a la tierra y reteniendo la humedad. Pero fue la cosecha en sí lo que sorprendió a todos. Cuando Caleb cargó su carro con productos para vender en la ciudad, el gran volumen atrajo a multitudes. Sus patatas eran el doble de grandes que las de sus vecinos. Sus zanahorias eran rectas y dulces. Sus judías colgaban pesadas de sus enredaderas. La noticia se difundió rápidamente, y pronto otros colonos subieron a la montaña con preguntas y peticiones de consejo. Yanena nunca rechazó a nadie. Compartía libremente lo que sabía, explicando la composición del suelo y los niveles de pH, demostrando las técnicas adecuadas de compostaje y regalando semillas de su preciada reserva. Caleb la observó enseñar a un grupo de agricultores con dificultades en una cálida tarde de julio,
gesticulando con las manos mientras explicaba la rotación de cultivos, con voz segura y clara. Así era ella en realidad, no una propiedad ni una carga, sino una maestra con conocimientos que podían cambiar vidas. Entre los visitantes, Eleyanena observó patrones que le preocupaban. Varias familias mencionaron que se les presionaba para que vendieran sus tierras. Otras hablaron de misteriosos problemas con sus derechos de agua o permisos de pastoreo. Cuando se les presionó, la mayoría admitió que la presión provenía de Thomas Dalton o sus representantes. Él estaba expandiendo sistemáticamente sus propiedades, utilizando maniobras legales y presión económica para adquirir propiedades de aquellos que no podían permitirse resistirse. Una noche, tras un largo día de enseñanza y trabajo, Eleyanena se sentó a la mesa de la cocina con el diario de su padre. Ella había continuado su trabajo, documentando todo lo que hacían en la granja. Ahora extendió las páginas ante Caleb. «Mira esto», dijo, con la voz teñida de emoción y algo más, una comprensión de la importancia. «Mi padre no solo estaba registrando especies de plantas, estaba desarrollando un sistema completo para la agricultura fronteriza, variedades resistentes cultivadas para condiciones adversas, técnicas para mejorar el suelo sin fertilizantes caros, métodos para maximizar el rendimiento con un mínimo de agua. Si esta información se recopilara y distribuyera adecuadamente, podría transformar la forma de cultivar en los territorios». Caleb miró las notas detalladas, los cuidados dibujos, las décadas de investigación. «Esto es extraordinario, Eleyanor. El trabajo de toda la vida de tu padre y ahora el mío». Eleyanena dijo, «Quiero terminar lo que él empezó, crear un catálogo adecuado, una guía que cualquier colono pudiera utilizar, demostrar que sus teorías funcionan». Levantó la vista hacia Caleb con los ojos brillantes. «Nosotros somos la prueba. Esta granja es la prueba viviente de que sus métodos tienen éxito donde la agricultura tradicional fracasa. Entonces lo terminaremos». Caleb dijo, «Documenta todo. Hazlo de forma científica y exhaustiva. El nombre de tu padre debe ser recordado por este trabajo». Eleyanena se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. En los 2 meses transcurridos desde aquella primera mañana, cuando ella examinó su suelo, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado. Trabajaban codo con codo desde el amanecer hasta el anochecer. Compartían comidas y conversaciones. Reían juntos ante pequeños momentos de alegría. Una patata especialmente grande, un conejo que no dejaba de robar habichuelas, la forma en que la puesta de sol pintaba las montañas. La confianza había crecido entre ellos, y con ella, algo más profundo. «No sé qué habría hecho sin ti», dijo Eleyanena en voz baja. «Me salvaste la vida, Caleb, y luego me diste una razón para vivirla». Antes de que Caleb pudiera responder, oyeron el sonido de cascos acercándose. Era tarde para recibir visitas, casi al atardecer. Caleb se puso de pie y su mano se movió automáticamente hacia el rifle que colgaba cerca de la puerta, pero solo era un jinete. Y cuando la figura se hizo visible, reconoció al señor Pson del asentamiento. «Caleb, Eleyanena», gritó Paulson, desmontando rápidamente. «Tengo noticias. Thomas Dalton ha hecho una oferta oficial. Quiere contratar a Eleanor como consultora agrícola para su rancho. Ha enviado una carta formal al jefe de correos del asentamiento ofreciendo una cantidad considerable de dinero y lo que él llama acuerdos profesionales adecuados». Eleyanena palideció. «Ya le he dicho que no». «Bueno, no acepta un no por respuesta». Paulson dijo que ha estado preguntando por ahí, averiguando los antecedentes de Eleyanena. De alguna manera, se enteró de lo de su padre. De la reputación del profesor. Le está diciendo a todo el mundo que unos conocimientos así no deberían desperdiciarse en una pequeña granja, sino que deberían utilizarse adecuadamente en beneficio del territorio. «Quiere decir en su beneficio», dijo Caleb, sintiendo cómo la ira le subía por el pecho. «Quiere controlar lo que sabe Eleyanena y utilizarlo en su propio beneficio». «Yo también tengo esa impresión», coincidió Son. «Pero tiene influencia, Caleb. El gobernador territorial le escucha. Hace ver que le preocupa el bienestar de Eleyanena, como si aquí la tuvieran en malas condiciones». Parecían arrepentido. Algunas personas están empezando a escucharle. Después de que Paulson se marchara con la promesa de mantenerles informados, Caleb y Eleyanena
se quedaron sentados en un pesado silencio. Finalmente, Eleyanena habló. No va a parar, ¿verdad? Me ve como una propiedad que adquirir, igual que hacía Garrett, solo que ahora se viste con palabras más elegantes sobre oportunidades profesionales y utilización adecuada. No dejaré que te lleve, dijo Caleb con firmeza. Este es tu hogar. Tú has elegido estar aquí, pero ¿y si encuentra la manera? La voz de Eleyanena era débil, asustada de una forma que Caleb no había oído desde aquella primera noche. ¿Y si recurre a la ley, a su influencia? No tengo ninguna autoridad legal, Caleb. No soy nadie, la antigua propiedad de un vagabundo. ¿Quién va a escuchar lo que yo quiero? Caleb se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla para poder mirarla a los ojos. No eres nadie. Eres Eleyanena Hartwell, hija de uno de los botánicos más respetados del país. Eres una científica por derecho propio. Y eres... Hizo una pausa y luego se comprometió con la verdad. La persona que me devolvió la vida, que me hizo recordar lo que significa tener esperanza en el mañana. Tú importas, Eleanor, a esta comunidad, a esta tierra y a mí. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Caleb. Tengo miedo de que encuentre la manera de alejarme de aquí, de ti. Por fin he encontrado un lugar al que pertenezco y no puedo perderlo. Entonces nos aseguraremos de que no te puedan llevar, dijo Caleb. Se puso de pie y tomó una decisión. Cásate conmigo, no dentro de 2 semanas, cuando venga el pastor, sino esta noche. Hay un juez de paz en Silver Creek, a solo 1 hora en coche. Vamos allí ahora mismo. Hazlo legal y vinculante. Como mi esposa, tendrás protección legal. Dalton no podrá alegar que te retienen indebidamente. No podrá argumentar que eres una vagabunda sin hogar. Serás Eleyanena Stone, legal, residente y propietaria. Eleyanena lo miró fijamente. ¿Estás segura? Esto es rápido y no lo es. No es romántico hacerlo así. El romanticismo es para los jóvenes con tiempo que perder, dijo Caleb con delicadeza. Nosotros ya hemos pasado esa etapa. Lo que tenemos es una mejor relación, respeto, un propósito común. Eso vale más que cualquier romanticismo. Y ahora mismo, hacerlo legal es lo más inteligente, lo correcto. Eleyanena se levantó, secándose los ojos. Entonces sí, hagámoslo ahora. Esta noche, cabalgaron a través de la oscuridad creciente hasta Silver Creek, un pequeño asentamiento a unos 16 kilómetros al este. El juez de paz, un hombre práctico llamado Morrison, los casó en su salón con su esposa como testigo. No hubo flores, ni vestidos elegantes, ni celebración, solo 2 personas ante la ley y ante el otro, pronunciando votos que significaban seguridad, compañerismo y compromiso. Cuando Morrison los declaró marido y mujer, Caleb tomó la mano de Eleyanena y le deslizó un sencillo anillo de oro en el dedo. Lo había comprado esa misma tarde en la ciudad, sabiendo de alguna manera que este momento llegaría. No era lujoso, solo un sencillo círculo de oro, pero Eleanor lo miró como si fuera lo más preciado que jamás había recibido. Gracias, susurró, por verme, por protegerme, por darme un hogar. Gracias, respondió Caleb, por devolver la vida a mi tierra y a mi corazón. Regresaron a la granja bajo un cielo lleno de estrellas. Cuando llegaron, Caleb llevó a Eleanor en brazos hasta el umbral, honrando la tradición, incluso en sus circunstancias poco convencionales. Ella se rió de verdad, por primera vez desde que la oferta de Dalton había ensombrecido sus vidas. Esa noche, en la cabaña que ahora era legalmente suya, se sentaron y hablaron durante horas. Hablaron de planes para la tierra, para el catálogo que completarían, para el futuro que construirían. Y cuando Eleyanena finalmente se retiró a lo que había sido la habitación de invitados, se detuvo en la puerta. Esto ya no tiene por qué ser por separado, dijo en voz baja. Estamos casados, verdaderamente casados. Caleb se acercó a ella y le acarició suavemente el rostro con sus manos callosas. Lo haremos a tu ritmo, no hay prisa. Lo que importa es que estés a salvo, que estés en casa, que seas mía ante los ojos de la ley, para que nadie pueda alejarte de mí. Eleyanena sonrió y lo besó, con ternura y brevemente, pero llena de promesas. Buenas noches, esposo. Buenas noches, esposa. Mientras Caleb yacía en su cama esa noche, pensó en el extraño camino que los había traído hasta allí. Una imprudente partida de póker,
una mujer a la que todos consideraban inútil, semillas plantadas en suelo rebelde, y ahora un matrimonio que tenía sentido de maneras que él no podía expresar con palabras, pero que sentía profundamente verdadero. Las semillas que Eleanor había plantado estaban floreciendo, y contra todo pronóstico, el amor que crecía entre ellos era tranquilo, práctico y absolutamente real. A la mañana siguiente de su tranquila boda, la nena se despertó y encontró a Caleb ya levantado, trabajando en la cocina. El olor a café y tocino frito llenaba la cabaña. Ella salió de su habitación. Su acuerdo no había cambiado de la noche a la mañana, aunque algo parecía diferente en el ambiente entre ellos. Había una nueva certeza, una solidez que provenía del compromiso legal. «Buenos días, señora Stone», dijo Caleb con una leve sonrisa. La nena sintió que una calidez se extendía por su pecho. «Buenos días, señor Stone». Decidieron celebrar una ceremonia adecuada cuando viniera el predicador itinerante, algo público que diera a conocer su unión a la comunidad. La señora Henderson, encantada con la noticia, se dedicó a organizar una modesta celebración. Recurrió a la ayuda de las otras mujeres y, a pesar de las protestas de la nena, que decía que no era necesario, comenzaron los preparativos en serio. 2 semanas más tarde, en una clara mañana de domingo, la gente se reunió en la pequeña iglesia del asentamiento. La nena llevaba un vestido sencillo que la señora Henderson y las otras mujeres habían cosido juntas, de algodón azul pálido con delicados bordados blancos en el cuello y los puños. Caleb llevaba el traje de su padre, limpio y remendado, con un aspecto incómodo pero digno. El predicador itinerante, el reverendo Matthews, era un hombre amable de unos 60 años que llevaba 30 años sirviendo en el circuito. Había casado a Caleb y Sarah años atrás, y lo recordaba. Antes de la ceremonia, habló en privado con Caleb. «Sarah era una buena mujer», dijo Matthew, «y ella querría que fueras feliz. No te sientas culpable por haber elegido volver a vivir». La ceremonia fue sencilla pero sincera. Caleb y la nena se pusieron de pie ante su comunidad y repitieron los votos que ya habían pronunciado una vez, pero esta vez con testigos, con bendiciones y con el apoyo de las personas que habían llegado a quererlos. Cuando Caleb levantó la mano de Eleanor y vio la alianza de oro que ya llevaba puesta, sonrió. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, la pequeña iglesia estalló en una auténtica celebración. La reunión que se celebró después en el patio de la iglesia fue modesta pero cálida. Las mujeres habían traído comida, pasteles, panes, conservas. Los hombres habían contribuido con lo que podían. No era nada lujoso, pero se había dado con generosidad y buena voluntad genuina. La nena se encontró rodeada de mujeres que se habían convertido en amigas, y darse cuenta de ello le hizo llorar. «Ahora es una de las nuestras, señora», dijo Henderson, apretando la mano de la nena de manera formal y oficial. «Y no crea que no sabemos lo que ha hecho por esta comunidad. La mitad de los huertos del asentamiento están prosperando gracias a lo que nos ha enseñado». Incluso los hombres, que al principio se mostraban escépticos con la novia del póker, habían cambiado de opinión. El señor Paulson brindó por Caleb y la nena Stone, que su tierra sea tan fructífera como su unión. La única sombra del día fue la ausencia de Thomas Dalton, no porque nadie quisiera que estuviera allí, sino porque su ausencia se percibía como deliberada. Estaba haciendo una declaración al no reconocer su matrimonio, pero la nena se negó a dejar que él empañara su celebración. Era su día, su elección, su vida. Al caer la tarde y cuando los invitados comenzaron a marcharse, Caleb y la regresaron, juntos a la montaña. La puesta de sol lo pintaba todo de dorado y rosa, y los campos en los que habían trabajado juntos se extendían ante ellos verdes y abundantes. «¿Feliz?», preguntó Caleb. «Más de lo que jamás pensé que sería posible», respondió la nena con sinceridad. «Hace 3 meses no tenía nada, ni familia, ni hogar, ni futuro. Ahora lo tengo todo». Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Se habían casado ante la ley y ahora también ante los ojos de su comunidad. La relación provisional se convirtió en algo más profundo. Eleanor trasladó sus pertenencias a la habitación de Caleb y comenzaron su vida juntos como auténticos marido y mujer, no solo de nombre, sino también en la práctica. Las semanas siguientes fueron quizás las más felices que ambos habían vivido. Entraron en un ritmo tranquilo de trabajar la tierra durante el día y trabajar en el catálogo por la noche.
El Eleyanena enseñó a Caleb a entender el latín botánico de las notas de su padre. Él le enseñó a disparar con más precisión, a rastrear animales y a leer los signos del tiempo en las montañas. No solo estaban construyendo un hogar, sino una verdadera relación de igualdad. Una tarde a finales del verano, mientras estaban sentados en el porche viendo salir las estrellas, el Eleyanena habló del futuro. He estado pensando en tener hijos, dijo en voz baja. Sé que has perdido. Sé lo que pasó con Sara. Y no quiero presionarte, pero me preguntaba si alguna vez querrías volver a intentarlo. Caleb se quedó callado durante un largo rato. La pérdida de su hijo aún le dolía, siempre le dolería. Pero al mirar a Eleyanena y la vida que habían construido juntos, sintió algo que no había sentido en 7 años, la esperanza de que tal vez, posiblemente, pudiera tener esa alegría sin el miedo aplastante. Me gustaría, dijo finalmente. Quizás no de inmediato, pero algún día. Creo que estoy listo para volver a tener esa esperanza. El Eleyanena apoyó la cabeza en su hombro. Algún día suena perfecto, pero su tranquila existencia estaba a punto de verse interrumpida. Unos días más tarde, el señor Paulson volvió a subir a la montaña, esta vez con noticias que helaron la sangre a Caleb. Dalton ha estado haciendo preguntas, dijo Paulson, sobre los antecedentes de el Eleyanena, sobre su padre, sobre cómo llegó a manos de Garrett. Ha estado enviando telegramas al este para intentar obtener información. Y se ha reunido con el juez territorial para presentar algún tipo de caso. ¿Qué tipo de caso?, preguntó Eleyanena, con el rostro pálido. No lo sé exactamente, admitió Son, pero no va a dejarlo pasar. Quiere acceder a lo que tú sabes, Eleyanena, y es el tipo de hombre que consigue lo que quiere de una forma u otra. Después de que Paulson se marchara, Caleb abrazó a Eleyanena, que temblaba de miedo y rabia. No dejaré que te lleve, le prometió. Sea lo que esté planeando, lo afrontaremos juntos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Caleb sintió una inquietud en el estómago. Dalton tenía dinero, influencia y conexiones que llegaban hasta la capital del territorio. ¿Qué tenían ellos? Una pequeña granja, algunas plantas prósperas y la buena voluntad de unos pocos colonos. ¿Sería eso suficiente? El Eleyanena pareció leer sus pensamientos. Tenemos la verdad, dijo con firmeza. Tenemos la investigación de mi padre y la prueba de que sus métodos funcionan. Tenemos un matrimonio legal y un derecho legítimo sobre esta tierra. Eso tiene que contar para algo. Así es, asintió Caleb. Pero tenemos que estar preparados para lo que Dalton nos eche encima. Tenemos que tener toda nuestra documentación en regla, toda nuestra situación legal clara e incuestionable. Pasaron los siguientes días organizando documentos, el testamento del padre de Eleyanena, su certificado de matrimonio, la prueba del derecho de Caleb sobre la tierra, la documentación de su éxito agrícola. Hicieron copias y las guardaron en diferentes lugares. Le pidieron al reverendo Matthews que certificara la legitimidad de su matrimonio. Hicieron todo lo posible para proteger lo que habían construido. Pero a medida que se acercaba el otoño y la primera cosecha superaba incluso las optimistas previsiones de Eleyanena, la tensión se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Dalton aún no había hecho su jugada, pero sabían que estaba al caer. La pregunta era cuándo y cómo, y si serían lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Las semillas que Eleanor había plantado habían crecido hasta alcanzar una abundancia que superaba los sueños de cualquiera. Pero la abundancia atraía la atención, y la atención de los hombres poderosos era peligrosa. Su tranquilo verano estaba llegando a su fin, y la verdadera prueba de su unión estaba a punto de comenzar. La tormenta estalló en una fresca mañana de octubre, cuando el juez territorial llegó al asentamiento con una delegación oficial. Caleb y Eleyanena estaban en la ciudad vendiendo los productos de su cosecha cuando se enteraron de la noticia. El juez Blackwood había venido desde la capital, a petición de Thomas Dalton. El juez se instaló en el salón del asentamiento, un edificio que servía de juzgado, lugar de reunión y centro social. La noticia se difundió rápidamente y al mediodía, la mayor parte del asentamiento se había reunido para ver de qué se trataba. Caleb y Eleyanena entraron en el salón cogidos de la mano, con el corazón latiendo con fuerza, pero con el rostro tranquilo. El juez Blackwood era un hombre imponente de unos 50 años, con el pelo gris acero y un rostro que sugería que había visto todos los trucos y artimañas que la humanidad podía ofrecer.
Se sentó a una mesa al frente de la sala, con unos papeles extendidos ante él. Thomas Dalton se sentó a su lado, con aire seguro y de alguna manera justo. Señor y señora Stone, dijo el juez, con voz que resonó en toda la sala. Gracias por venir. Tenemos que discutir un asunto legal que concierne a su matrimonio y a la situación de la señora Stone. Nuestro matrimonio es legal y está debidamente documentado, dijo Caleb con firmeza. No tenemos nada que responder. Puede ser, dijo el juez, pero el señor Dalton me ha proporcionado información preocupante. Hizo un gesto a Dalton, que se levantó con el aire de un hombre a punto de repartir una mano ganadora. Señoría, comenzó Dalton, con voz suave y razonable, he investigado los antecedentes de la señora Stone y las circunstancias que la llevaron a este territorio. He descubierto información que sugiere que la partida de póker en la que el señor Stone la adquirió no fue la primera transacción relacionada con su persona. Ella nena apretó la mano de Caleb. ¿De qué está hablando? Dalton sacó un conjunto de documentos. Tengo aquí una factura de venta fechada 2 semanas antes de la partida de póker en cuestión. En ella se muestra que una mujer que coincide con la descripción de la señora Stone me fue vendida por el mismo vagabundo, Garrett, por la suma de $200. La transacción fue presenciada y notariada en Silver Creek. La sala estalló en murmullos. Caleb sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Ella nena nunca fue propiedad de Dalton. Estos documentos sugieren lo contrario, dijo el juez, examinando los papeles que Dalton había proporcionado. Parecen legítimos, debidamente firmados, atestiguados y notariados. Ella nena se había quedado pálida. Son falsificaciones. Nunca me vendieron a Dalton. Garrett me tuvo menos de un mes antes de la partida de póker. No pudo haberme vendido a Dalton 2 semanas antes. Los documentos cuentan una historia diferente, dijo Dalton, con voz llena de falsa preocupación. Según estos registros, te compré a Garrett con la intención de contratarte como consultor agrícola. Sin embargo, antes de que pudiera tomar posesión de ti, Garrett se fugó contigo y posteriormente te apostó en una partida de cartas con el señor Stone. Básicamente, Stone ganó una propiedad que ya era legalmente mía. La lógica era retorcida, pero ingeniosa. Caleb podía ver al juez Blackwood considerándolo, sopesando los documentos frente a sus protestas. Son mentiras, dijo Caleb con voz dura. Dalton falsificó esos documentos porque quiere el conocimiento de la nena para sí mismo. Esa es una acusación grave, dijo el juez. ¿Tienes pruebas de la falsificación? ¿Tenemos pruebas? Caleb sintió cómo la frustración y el miedo iban en aumento. La prueba es que nunca ocurrió. Ella nena puede testificar la verdad, y el señor Stone, naturalmente, haría que su esposa testificara a su favor. Dalton intervino con suavidad. Su señoría, no pretendo destruir la felicidad de nadie. Simplemente pido lo que es legalmente mío. Si la señora Stone era realmente de mi propiedad primero, entonces la posterior adquisición de Stone no es válida. Estoy dispuesto a ser generoso. Le pagaré al señor Stone lo que pagó por ella, que creo que no fue más que una mano de póker. Y entonces, la señora Stone podrá venir a trabajar para mí como estaba previsto originalmente, en condiciones adecuadas y con una remuneración justa. Ella nena encontró su voz y esta resonó clara y fuerte en la sala. No soy una propiedad que se pueda comprar y vender. Soy la nena Hartwell, hija del profesor Edmund Hartwell de Filadelfia. Mi padre murió hace 6 meses, dejándome sola y vulnerable. Caí en manos de hombres que me trataron como si fuera menos que humana. Pero eso no hace que sus acciones sean legales, ni que sus reclamaciones sean válidas. Sacó documentos de su bolso, el testamento de su padre, papeles que probaban su identidad, recortes de periódicos sobre la muerte del profesor Hartwell. Esto prueba quién soy. Nunca he sido propiedad de nadie para ser vendida. Lo que Garrett hizo fue un secuestro. Lo que Dalton está intentando ahora es el mismo delito disfrazado del lenguaje legal. El juez examinó sus documentos con creciente interés. Parecen auténticos, dijo. Si usted es realmente la hija del profesor Hartwell, tendría la condición jurídica de ciudadana libre. Las transacciones que le afectan serían nulas, por lo que tengo documentación adicional, dijo Dalton, sacando más papeles. Tengo aquí una declaración jurada de Garrett, en la que afirma que la señorita Hartwell acudió a él voluntariamente en busca de empleo y transporte.
Afirma que ella se comprometió con él a cambio de pasaje y protección. La posterior venta a mí fue una transferencia legal de ese contrato de servidumbre. Eso es mentira. La voz de Eleyanena temblaba de rabia. Garrett y otros 2 hombres emboscaron nuestro campamento después de la muerte de mi padre. Robaron todo lo que teníamos y me arrastraron. Nunca firmé nada. Nunca acepté nada. ¿Tiene testigos de este supuesto secuestro?, preguntó el juez. Eleyanena se desanimó. Mi padre había muerto. Estábamos solos en medio de la nada. No había testigos, excepto los hombres que me llevaron. El juez suspiró. Esto es complicado. Tenemos reclamaciones contradictorias, documentos que pueden ser auténticos o no, y no hay forma de verificar el testimonio del testigo principal, este tal Garrett, que convenientemente ha desaparecido. Convenientemente, sin duda, dijo Caleb, probablemente porque Dorton le pagó para que desapareciera después de falsificar estos documentos. Una vez más, una acusación grave sin pruebas, dijo Dorton. Su señoría, propongo una solución. Dejemos que el asunto se traslade a la capital territorial para que se resuelva por completo. Mientras tanto, la señora Stone debería ser puesta bajo custodia protectora para garantizar su seguridad y bienestar mientras se resuelve el caso. ¿Custodia protectora? La voz de Eleyanena se elevó. ¿Se refiere a su custodia? Se refiere a alejarme de mi marido y mi hogar y obligarme a trabajar para usted mientras usted enreda esto en procedimientos legales que podrían llevar meses o años. El juez parecía incómodo. Las preocupaciones de la señora Stone son válidas. Sin embargo, si existe una duda legítima sobre la legalidad de su matrimonio con el señor Stone, debemos garantizar una supervisión adecuada. La sala estalló en protestas. La señora Henderson se puso de pie y su voz se alzó por encima del ruido. Juez Blackwood, esto es ridículo. La nena Stone lleva meses viviendo en nuestra comunidad. Ha demostrado ser una mujer de carácter y conocimientos. Ha elegido libremente casarse con Caleb Stone y su matrimonio está reconocido por nuestra iglesia y nuestra comunidad. No puede llevársela basándose en unos documentos que Thomas Dalton ha presentado por conveniencia. Otras voces se unieron a la suya. El señor Paulson se puso de pie. Dalton ha estado tratando de adquirir los conocimientos de Eleyanena desde que supo de ella. Esto no es más que otro intento de conseguir lo que quiere mediante la manipulación legal. La esposa del maestro de escuela, la señora Paulson, añadió su voz. Hemos visto cómo opera Dalton. Ha expulsado a 3 familias en el último año mediante maniobras legales similares. Este es el mismo patrón. El juez Blackwood levantó la mano para pedir silencio. Entiendo que hay fuertes emociones aquí, pero la ley es la ley, y estos documentos requieren una investigación adecuada. Ordeno que este caso sea transferido a la capital territorial para una audiencia completa. Mientras tanto, ella es mi esposa, casada legalmente ante testigos y clérigos. No pueden llevársela basándose en documentos falsificados y en la palabra de un hombre que ha desaparecido. La expresión del juez se endureció. Señor Stone, comprendo su postura, pero también soy consciente de que usted tiene medios e influencia limitados, mientras que el señor Dalton cuenta con recursos considerables y prestigio en este territorio. Si este caso sigue adelante y se determina que usted ha estado albergando bienes que legalmente pertenecían a otra persona, la voz de Eleyanena cortó como un cuchillo. Yo no soy una propiedad. Soy un ser humano con derechos y capacidad de decisión. Mi padre era un científico respetado. Tengo educación, conocimientos, habilidades. Elegí casarme con Caleb Stone. Esa elección me corresponde a mí, y ningún documento falsificado puede cambiar eso. Sacó otro documento de su bolso, una prestigiosa medalla que su padre había recibido de la Academia de Ciencias de Filadelfia. Esto era de mi padre. Demuestra su prestigio y, por extensión, el mío. Soy Eleyanena Hartwell Stone, ciudadana libre y científica por derecho propio, y no seré tratada como una propiedad por Thomas Dalton ni por nadie más. El juez examinó la medalla, claramente impresionado a pesar de sí mismo. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente Dalton habló, y su voz había perdido parte de su suave confianza. Su señoría, tal vez podamos llegar a un acuerdo.
Permita que la señora Stone permanezca con su marido por ahora, pero programe una audiencia en 30 días en la capital del territorio. Ambas partes podrán presentar sus pruebas y se podrá tomar una decisión definitiva. Sin duda, eso es razonable, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Eleanor, eran fríos y calculadores, y Eleanor comprendió con repentina claridad que esto no había terminado. Dalton utilizaría esos 30 días para fabricar más pruebas con las que presionar a los funcionarios y construir un caso legal inexpugnable. Estaba jugando a largo plazo y se le daba muy bien. El juez aceptó el acuerdo y fijó la fecha de la vista para dentro de 30 días. Cuando la sala se vació, Caleb y Eleanor se quedaron juntos, rodeados de vecinos que les apoyaban, pero sintiendo el peso de lo que se avecinaba. «Tenemos 30 días», dijo Eleanor en voz baja. 30 días para demostrar que los documentos son falsos, para preparar nuestro caso, para encontrar una forma de vencerlo. «Entonces aprovecharemos cada minuto», respondió Caleb. Pero su mano sobre el hombro de ella temblaba ligeramente, delatando el miedo que no se atrevía a expresar. Acababan de descubrir que un hombre poderoso podía arrebatarles su vida tranquila con documentos falsos y manipulaciones legales. La pregunta era si eran lo suficientemente fuertes e inteligentes como para defenderse. Los 30 días pasaron en una confusión de preparativos desesperados. Caleb y Eleanor trabajaron con una intensidad concentrada, tratando de construir un caso que pudiera hacer frente al dinero y la influencia de Dalton, pero las probabilidades parecían insuperables. Dalton tenía la atención del gobernador territorial, conexiones en todo el sistema legal y recursos aparentemente ilimitados para fabricar cualquier prueba que necesitara. Eleanor se dedicó a completar el catálogo de su padre con renovada urgencia. Si la iban a llevar, quería dejar algo atrás, un registro completo de todo lo que su padre había descubierto y todo lo que ella había aprendido. Trabajaba hasta altas horas de la noche documentando técnicas de plantación, composiciones del suelo, variedades de semillas y métodos de cultivo. Su letra llenaba página tras página, creando una guía completa que cualquier colono podía seguir. Caleb la veía trabajar hasta el agotamiento, impulsada por el miedo y la determinación en igual medida. Intentó ayudarla en todo lo que pudo, pero se sentía impotente ante la maquinaria legal que Dalton había puesto en marcha. ¿Qué sabía un simple hombre de las montañas sobre tribunales, jueces y procedimientos legales? Sus armas eran la honestidad y el trabajo duro, y éstas parecían lamentablemente insuficientes frente a la calculada manipulación de Dalton. 2 semanas antes de la vista, Caleb tomó una decisión. Volvería al asentamiento e intentaría encontrar pruebas de las falsificaciones de Dalton. Alguien tenía que haber presenciado la creación de esos documentos falsos. Alguien tenía que saber algo que pudiera ayudarles. «No quiero que vayas solo», dijo Eleanor cuando él le contó su plan. «Y si pasa algo, tendré cuidado», prometió Caleb. «Pero necesitamos algo más que nuestra palabra contra sus documentos. Tengo que intentarlo». La noche antes de partir, se acostaron juntos en la oscuridad, abrazados. Eleanor recorrió con los dedos la cicatriz del hombro de Caleb, una vieja herida de su época en el ejército, y habló en voz baja. «Si me llevan, si Dalton gana, no hables así», la interrumpió Caleb. «No, escucha», insistió Eleanor. «Si eso ocurre, necesito que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me devolviste mi propósito, mi dignidad, mi esperanza. Pase lo que pase, eso es algo que nadie puede quitarme». Caleb la atrajo hacia él. «No voy a perderte. Perdí a Sarah, perdí a mi hijo. No voy a perderte a ti también. Haga lo que haga, cueste lo que cueste, te mantendré a salvo. Prométeme algo», susurró ella nena. «Prométeme que terminarás el catálogo si yo no puedo. Asegúrate de que el trabajo de mi padre sobreviva. Asegúrate de que otras personas puedan beneficiarse de lo que él aprendió. Eso es lo más importante. Lo prometo», dijo Caleb, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Pero no llegará a eso. Ganaremos esto». A la mañana siguiente, Caleb bajó la montaña hacia un peligro incierto. Pasó 2 días en el asentamiento y sus alrededores, hablando con cualquiera que pudiera tener información. Se enteró de que Garrett había abandonado el territorio, según los rumores, tras recibir una generosa suma de dinero de alguien. Se enteró de que el notario que supuestamente había sido testigo de los documentos era nuevo en la zona.
contratado por Dalton apenas unas semanas antes de la supuesta transacción. Se enteró de que otras dos familias a las que Dalton había expulsado tenían historias similares de documentos oportunos que aparecían en momentos cruciales, pero saberlo y demostrarlo eran cosas diferentes. Todo el mundo tenía miedo de hablar oficialmente en contra de Dalton. Tenía hipotecas, controlaba los derechos sobre el agua y tenía el poder de destruir a cualquiera que se le opusiera. Las sospechas susurradas no eran pruebas que se sostuvieran en un tribunal. En su tercera noche fuera, Caleb tomó una decisión desesperada. Irrumpiría en la oficina del rancho de Dalton y buscaría pruebas de las falsificaciones. Era ilegal, posiblemente peligroso, pero no tenía otra opción. Esperó hasta bien pasada la medianoche y luego se acercó a la extensa casa del rancho de Dalton por la parte trasera. La oficina estaba en un edificio separado, más fácil de acceder sin alertar a la casa principal. Forzó la cerradura, una habilidad que había aprendido en su época en el ejército, y se coló dentro. La luz de la luna que entraba por las ventanas le proporcionaba suficiente luz para ver. Registró los archivos y los libros de contabilidad, buscando cualquier cosa que pudiera demostrar las falsificaciones o mostrar un patrón de manipulaciones similares. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Dalton tenía archivos sobre docenas de colonos. Había estado identificando sistemáticamente propiedades valiosas y las vulnerabilidades de sus propietarios. Para algunos, se trataba de deudas que podía aprovechar. Para otros, eran complicaciones legales que podía explotar. Para tres familias, incluida una que Caleb reconoció, había notas sobre la preparación de documentos con fechas anteriores a las supuestas acciones legales. Se trataba de un patrón, un modelo de negocio basado en la corrupción y la coacción. Caleb estaba fotografiando las páginas con una pequeña cámara que había tomado prestada, con la esperanza de que las imágenes sirvieran como prueba cuando oyó voces fuera. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que los hombres de Dalton se acercaban a la oficina. Lo habían descubierto. Consiguió meter la cámara en su chaqueta y retrocedió hacia una ventana cuando la puerta se abrió de golpe. Entraron tres de los hombres contratados por Dalton, y Caleb los reconoció como el tipo de personajes rudos que hacen cualquier cosa por dinero. La pelea era inevitable. Caleb había sido soldado y explorador. Sabía cómo pelear, y ahora luchaba con una fuerza desesperada. Pero 3 contra 1, con un espacio limitado para maniobrar, las probabilidades no estaban a su favor. Consiguió derribar a 2 de ellos, pero el tercero le asestó un fuerte golpe en las costillas con un garrote. Caleb sintió que algo se rompía y un dolor explosivo le atravesó el costado. Luchó contra el dolor, consiguió liberarse y se lanzó por la ventana en una lluvia de cristales rotos. Rodó, se levantó corriendo a pesar del fuego en las costillas y llegó hasta su caballo. Se oyeron disparos detrás de él, pero ya cabalgaba a toda velocidad hacia la oscuridad, inclinado sobre el cuello del caballo. Cabalgó toda la noche. Cada respiración era una agonía debido a sus costillas rotas. La sangre de varios cortes empapaba su camisa, pero tenía la cámara, tenía las pruebas. Si conseguía llegar a casa, tal vez tuvieran una oportunidad. Amanecía cuando finalmente llegó a la granja. Eleanor ya estaba levantada trabajando en los campos, a pesar de lo temprano que era. Cuando lo vio llegar, herido y ensangrentado, dejó sus herramientas y corrió hacia él. Caleb, ¿qué ha pasado? Desmontó con un gemido, casi cayéndose. Ella nena lo sujetó y lo ayudó a entrar en la cabaña. Mientras le limpiaba las heridas y le vendaba las costillas, que estaban rotas, pero no de forma grave, él le contó todo sobre los archivos de Dalton, el patrón de corrupción y las pruebas que había conseguido fotografiar. Ahora tenemos pruebas, dijo apretando los dientes, no solo sobre tu caso, sino sobre todo lo que ha hecho. Si conseguimos que esto llegue a las personas adecuadas, si sobrevivimos lo suficiente como para presentarlo, dijo ella nena con severidad. Caleb, has entrado en su propiedad, has robado documentos, podría hacer que te arrestaran. Ha valido la pena correr el riesgo, insistió Caleb, pero sabía que ella tenía razón. Habían agravado la situación y Dalton no dejaría esto sin respuesta. No tuvieron que esperar mucho. Esa tarde, aparecieron jinetes en la cresta. 6 hombres de Dalton fuertemente armados, pero no se acercaron a la granja. Se limitaron a quedarse allí sentados observando.
Un mensaje claro. Estaban rodeados, vigilados, atrapados. Yanena se quedó en el porche mirando a los jinetes lejanos y sintió que el miedo se convertía en ira. Está tratando de intimidarnos, de hacernos sentir indefensos. Está funcionando, admitió Caleb, con una mano presionando sus costillas vendadas. Pero esa noche trajo un giro inesperado. Al ponerse el sol, se acercaron más jinetes, pero no eran los hombres de Dalton. La señora Henderson lideraba un grupo de mujeres del asentamiento, con su carreta cargada de provisiones. Detrás de ellas venían el señor Paulson y varios otros granjeros, todos armados. La señora Henderson bajó del carro con la autoridad de un general al mando de sus tropas. Nos enteramos del problema. Pensamos que podrían necesitar ayuda. Martha, no deberías estar aquí, dijo Caleb. Los hombres de Dalton están vigilando. Podrían ponerse en peligro. Que miren, dijo la señora Henderson con firmeza. No vamos a dejarles solos ante esto. Yanena es una de los nuestros y protegemos a los nuestros. Las mujeres se pusieron a montar el campamento, preparar la comida y organizar turnos de vigilancia. Los hombres se colocaron estratégicamente alrededor de la propiedad. Lo que había sido una granja aislada bajo vigilancia se convirtió en una comunidad fortificada. Los hombres de Dalton, al ver que el número de personas aumentaba, se retiraron a una posición más lejana. Esa noche, reunidos alrededor del fuego, la comunidad celebró un consejo. El señor Paulson tenía noticias. Envié un mensaje al alguacil territorial, al federal, no al local que Dalton tiene en el bolsillo. Le conté sobre el patrón de robo de tierras, las familias expulsadas, todo. Está interesado. Dice que si hay pruebas de corrupción sistemática, eso es competencia federal. Tenemos pruebas, dijo Caleb, mostrando la cámara y explicando lo que había encontrado. Pero las obtuve ilegalmente. ¿Serán admisibles? Eso lo tiene que decidir el alguacil, respondió Paulson. La cuestión es que Dalton ya no opera en las sombras. La gente está observando. La gente está hablando. Y al gobierno federal no le gusta la corrupción territorial que le hace quedar mal. Eleanor sintió que la esperanza se despertaba por primera vez en días. Entonces, tenemos una oportunidad. Tenemos más que una oportunidad, dijo la señora Henderson. Nos tenemos los unos a los otros, y eso vale más que todo el dinero y la influencia de Dalton. Durante los días siguientes, llegaron más familias para mostrar su apoyo. La granja se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión sistemática de Dalton. Surgieron historias de otras familias a las que había perjudicado, otras propiedades que había robado mediante manipulaciones legales. Lo que había comenzado como el intento de un hombre de apoderarse del conocimiento de una mujer, había puesto al descubierto un patrón de corrupción mucho mayor. El alguacil territorial llegó 5 días antes de la audiencia programada. Era un hombre delgado y curtido, de unos 50 años, llamado Clayton, con unos ojos que no se les escapaba nada. Entrevistó a Caleb y a la nena, examinó las pruebas y habló con las familias a las que Dalton había perjudicado. Revisó los documentos falsificados con un experto en caligrafía que había traído consigo. Son definitivamente falsificaciones, confirmó el experto. La composición de la tinta es diferente a la de la fecha que se afirma. Papel que no existía hace 2 meses. Inconsistencias en las firmas. Quien quiera que los haya hecho era bueno, pero no lo suficiente. El alguacil Clayton miró a Eleanor con respeto. Señora Stone, usted y su marido han prestado un gran servicio al territorio. Dalton lleva al menos 3 años llevando a cabo esta estafa, pero nadie tenía el valor ni las pruebas para enfrentarse a él. Ustedes nos han dado ambas cosas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Eleanor. Ahora vamos a esa audiencia, dijo Clayton. Pero no va a ser lo que Dalton espera. En lugar de defenderse, van a ver cómo lo arresto por fraude, falsificación y conspiración. Y luego vamos a desmantelar toda su operación y devolver las propiedades a las personas a las que ha perjudicado. Caleb sintió que algo se liberaba en su pecho, la tensión que había estado soportando durante semanas. Lo habían logrado contra todo pronóstico. Habían encontrado la manera de contraatacar y ganar. Pero la expresión de Eleanor seguía siendo preocupada. Dalton no se rendirá sin luchar. Tiene demasiado que perder. Los hombres como él no se rinden pacíficamente. Tenía razón. La confrontación final aún estaba por llegar y sería más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había previsto. Pero por ahora tenían esperanza.
tenían pruebas y tenían a una comunidad que los apoyaba. Las semillas que Eleanor había plantado habían crecido hasta convertirse en algo más que cultivos. Se habían convertido en solidaridad, resistencia y valor para enfrentarse a la injusticia. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La consulta del médico estaba a 3 edificios del juzgado. Caleb fue llevado allí por los agentes, mientras Eleyanena mantenía presionada la herida, con las manos firmes a pesar de su miedo. La bala había atravesado la carne del hombro, sin dañar el hueso ni los vasos sanguíneos principales. Doloroso pero no mortal, confirmó el médico tras un rápido examen. Tienes suerte, dijo el médico mientras limpiaba y vendaba la herida. 1 centímetro más a la derecha y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. No es suerte, dijo Caleb, mirando a Eleanor. Es un propósito. Tenía algo que merecía la pena proteger. De vuelta en el juzgado, Dalton estaba encadenado y sus hombres desarmados y arrestados. La apariencia de respetabilidad que había mantenido durante años se había desmoronado por completo. Al intentar disparar a Eleanor, había demostrado todo lo que le acusaban, que la veía como una propiedad que debía controlar o destruir, que estaba dispuesto a usar la violencia para conseguir lo que quería, que valoraba el poder por encima de la ley. El alguacil Clayton llevó a cabo su trabajo con eficiente autoridad. Dalton fue acusado formalmente de intento de asesinato, además de los cargos de fraude y falsificación. Su abogado, al ver lo mal que habían salido las cosas, se distanció discretamente del caso. Otros funcionarios que habían estado en el bolsillo de Dalton de repente encontraron asuntos urgentes que atender en otros lugares. Por la tarde, Caleb estaba vendado y podía moverse, con el brazo en cabestrillo. Él y Eleyanena regresaron al juzgado para la vista final. El juez Blackwood, que parecía conmocionado por la violencia que había estallado en su sala, se dirigió a la asamblea. Este tribunal reconoce que los documentos presentados por Thomas Dalton en relación con Eleyanena Stone eran fraudulentos. El matrimonio entre Caleb Stone y Eleyanena Hartwell Stone es legítimo y legal. La señora Stone es una ciudadana libre con plenos derechos y privilegios. Además, este tribunal reconoce el patrón más amplio de corrupción y fraude perpetrado por el señor Dalton y ordena una investigación completa de todas las transacciones inmobiliarias en las que ha estado involucrado durante los últimos 5 años. Miró a Eleyanena con algo así como: respeto, señor Stone, le pido disculpas por haber tenido que pasar por esta terrible experiencia. Se ha comportado con una dignidad y un valor extraordinarios. Eleyanena se puso de pie, sin soltar la mano buena de Caleb. Gracias, señoría. Pero yo no soy la única víctima aquí. Hay familias en todo este territorio que han perdido sus tierras y sus medios de vida por culpa de las estafas de Dalton. Espero que la justicia también se extienda a ellos. Así será, le aseguró el alguacil Clayton. Llevaremos a cabo una revisión exhaustiva. Cualquier familia que tenga pruebas de fraude o coacción debe dar un paso al frente. Las propiedades tomadas ilegalmente serán devueltas en las próximas horas. La gente comenzó a dar un paso al frente con sus historias. Las familias que habían tenido demasiado miedo para hablar ahora encontraron valor en el ejemplo de Eleyanena. El alcance de la corrupción de Dalton quedó claro. Docenas de propiedades adquiridas mediante documentos fraudulentos, intimidación y manipulación legal. Había construido un imperio sobre el sufrimiento de otras personas, y ese imperio ahora se desmoronaba. Al ponerse el sol, Caleb y Eleyanena finalmente salieron del juzgado. Estaban agotados por los acontecimientos del día, pero también profundamente aliviados. Se había acabado. Realmente, verdaderamente acabado. Dalton iba a ir a la cárcel. Sus reclamaciones falsificadas fueron anuladas. Su matrimonio estaba a salvo. La señora Henderson les esperaba fuera con las otras mujeres que habían acudido a apoyarles. Bueno, dijo con satisfacción, ya está. Ahora, vamos a llevaros a casa. Ya habéis tenido suficientes emociones por hoy. Pasaron la noche en la capital, en una modesta pensión. La propietaria, al saber quiénes eran y lo que había sucedido, se negó a cobrarles. Os habéis enfrentado a la corrupción, dijo. Eso requiere valor. Su dinero no sirve aquí. Esa noche, en su habitación alquilada, Eleyanena ayudó a Caleb a cambiarle las vendas. Sus manos eran delicadas mientras limpiaba la herida y le aplicaba el ungüento que le había dado el médico.
Has recibido una bala por mí, dijo en voz baja. Podrían haberte matado. Y a ti también, respondió Caleb. Eso era lo que pretendía. No iba a permitir que eso sucediera. El Leyanena lo miró. Este hombre que la había ganado en una partida de póker y le había devuelto la vida. Te amo, dijo. Era la primera vez que alguno de los dos pronunciaba esas palabras. No porque me salvaste, aunque lo hiciste. No porque me diste un hogar, aunque también lo hiciste. Te amo porque me ves, me respetas, me tratas como a una compañera igual en todo lo que hacemos. Eso es más raro que el oro y más precioso. Caleb levantó su mano buena y le acarició la cara. Yo también te amo. Me devolviste la vida. Me hiciste recordar lo que significa tener esperanza, construir, preocuparse por el mañana. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, aunque hayas llegado a mí en las circunstancias más extrañas que se puedan imaginar. Se besaron con ternura y profundidad, reafirmando sus votos y su compromiso. La violencia del día pasó a un segundo plano. Lo que importaba era esto. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, que habían luchado juntas y que habían construido algo real y duradero a partir de los escombros de sus vidas pasadas. Vamos a casa mañana, Eleanor dijo. De vuelta a nuestra montaña, nuestra tierra, nuestra vida. A casa, asintió Caleb. Suena perfecto. Y por primera vez desde que Dalton había hecho su jugada, ambos durmieron tranquilos, sabiendo que la amenaza había desaparecido y que el futuro estaba en sus manos. Las semillas que Eleyanena había plantado, tanto literal como metafóricamente, habían sobrevivido a la tormenta. Ahora podían crecer sin miedo, nutridas por el amor y protegidas por la justicia. Pasaron 6 meses y la primavera volvió a las montañas de Montana. La nieve que había cubierto los picos durante el invierno comenzó a retirarse y la tierra despertó a un nuevo crecimiento. El hombro de Caleb se había curado bien, aunque a veces le dolía cuando cambiaba el tiempo, un recuerdo permanente del día en que se interpuso entre la violencia y la mujer que amaba. La granja se había transformado más allá de lo que Caleb podría haber imaginado en aquellos años solitarios tras la muerte de Sara. Los campos que Eleyanena había sembrado el año anterior se preparaban para una nueva temporada. Y esta vez sabían exactamente qué hacer. El catálogo del padre de Eleyanena estaba completo, una guía exhaustiva sobre la agricultura en la frontera que ella había terminado durante los meses de invierno. Se había impreso y distribuido por todo el territorio, y se habían solicitado más ejemplares desde asentamientos tan lejanos como Wyoming y Idaho. El nombre del profesor Hartwell y el de Eleanor junto a él serían recordados por generaciones de colonos que utilizaron sus conocimientos para hacer florecer la dura tierra. Pero el cambio más visible no estaba en los campos, estaba en la propia Eleanor. Ahora estaba visiblemente embarazada y daría a luz en verano. El embarazo había sido motivo de alegría y temor. Caleb no podía evitar recordar a Sarah, no podía evitar preocuparse. Pero Eleanor era fuerte y saludable, y el médico itinerante que la revisaba regularmente les aseguraba a ambos que todo avanzaba con normalidad. Durante el invierno habían construido una ampliación de la cabaña, convirtiéndola en algo más sustancial. La habitación que habían preparado para el bebé era luminosa y cálida, con una ventana que daba a los campos y las montañas. A diferencia de la guardería que Caleb había construido para su primer hijo, esta se utilizaría. Esta vez, la esperanza se cumpliría en lugar de romperse. El juicio de Thomas Dalton había concluido en febrero. Había sido declarado culpable de todos los cargos y condenado a 10 años en la prisión territorial. Sus tierras habían sido confiscadas y redistribuidas entre las familias a las que había defraudado. La revelación de su corrupción había desencadenado una ola de reformas en la gobernanza territorial, con un aumento de la supervisión federal para evitar planes similares. Lo que había comenzado como el intento de un hombre de apoderarse del conocimiento de una mujer, había puesto de manifiesto problemas sistémicos y había dado lugar a un cambio significativo. En una cálida mañana de abril, Caleb y Eleyanena se sentaron en su porche ampliado, tomando café y viendo cómo el amanecer pintaba las montañas de tonos rosados y dorados. Eleyanena apoyó la mano sobre su vientre, sintiendo cómo el bebé se movía bajo su palma. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo Caleb, como solía hacer. «El catálogo está llegando a personas de todos los territorios.
El trabajo de su vida está ayudando a las familias a construir una vida mejor. Ella nena sonrió y buscó la mano de Caleb. Ahora es el trabajo de nuestra vida. Lo hemos terminado juntos, igual que estamos construyendo esta vida juntos. El sonido de unos carros que se acercaban llamó su atención. Era la señora Henderson y varias mujeres más del asentamiento que llegaban para la reunión de costura que se había convertido en una cita habitual en la granja de piedra. Las mujeres habían creado la tradición de reunirse cada pocas semanas para trabajar juntas en proyectos, compartir noticias y apoyarse mutuamente. Estaban haciendo una colcha para el bebé de Eleanor. Cada mujer contribuía con un cuadrado que representaba algo significativo. Plantas de los jardines de Ella nena, montañas del paisaje que todas compartían, símbolos de esperanza y comunidad. Buenos días, Eleanor Caleb, saludó alegremente la señora Henderson. Qué día tan bonito para trabajar en esa colcha. No tardará mucho en llegar tu pequeño. Mientras las mujeres se acomodaban con sus labores de costura y sus conversaciones, Caleb se dirigió a los campos, donde varios granjeros vecinos estaban llegando para una sesión de trabajo. Ella nena había aceptado enseñar técnicas avanzadas de cultivo asociado y se había corrido la voz. Ahora venían de todas partes del territorio para aprender de ella. La granja se había convertido en un centro de innovación agrícola, tal y como Ella nena había soñado cuando ella y su padre habían viajado juntos por la frontera. Al mediodía, Ella nena se unió a los hombres en los campos, sin que el embarazo la ralentizara tanto como Caleb temía. Se movía entre los bancales plantados, explicando la teoría detrás de cada disposición, demostrando técnicas y respondiendo a preguntas con la paciencia y la precisión de una profesora nata. Al observarla, Caleb sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor. Esta mujer extraordinaria que había llegado a él como premio de un juego de póker, cubierta de suciedad y miedo, se había convertido en el centro de una comunidad, una maestra que cambiaba vidas, una compañera que lo mejoraba todo. Esa tarde, después de que sus visitantes se hubieran marchado y el sol se pusiera detrás de las montañas, Caleb y Ella nena caminaron juntos por sus campos. El suelo era ahora oscuro y fértil, transformado por 2 años de cuidadoso cultivo. Ya estaban brotando los primeros tallos verdes, prometiendo otra cosecha abundante. ¿Recuerdas aquella primera mañana?, preguntó Eleanor. Cuando me encontraste arrodillada en tu campo, pensé que habías perdido la cabeza, admitió Caleb con una sonrisa. Una mujer extraña jugando en la tierra al amanecer. Había encontrado esperanza, dijo Ella nena. Por primera vez desde que murió mi padre, había encontrado algo por lo que valía la pena preocuparse. Esta tierra, este trabajo, este propósito. Y luego te encontré a ti. Se detuvieron en el lugar donde Ella nena se había arrodillado por primera vez y había examinado la tierra, el lugar donde todo había cambiado. Caleb le rodeó los hombros con el brazo, con cuidado de no tocar su vientre redondeado. Toda la taberna se rió de mí esa noche, dijo. Dijeron que había hecho el peor trato de Montana. Se equivocaban. Gané lo mejor que me ha pasado nunca. Ella nena apoyó la cabeza en su hombro. Nos ganamos el uno al otro. 2 personas que lo habían perdido todo y encontraron algo por lo que merecía la pena luchar juntos. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, se quedaron juntos, mirando lo que habían creado. No solo los campos prósperos y la cabaña ampliada, sino la comunidad. El conocimiento compartido, las vidas cambiadas. Lo que había comenzado como una apuesta de póker ebria se había convertido en una historia de amor, una revolución agrícola y un testimonio del poder de ver a las personas tal y como son en realidad, en lugar de cómo las circunstancias las han hecho parecer. Dentro de Ella nena, su hijo se movía y daba patadas, ansioso por vivir. A su alrededor, la tierra que habían cultivado juntos se preparaba para otra temporada de crecimiento, y sobre ellos el cielo de Montana se extendía vasto y hermoso, lleno de estrellas y posibilidades. Las semillas que Ella nena había plantado seguían creciendo, y seguirían creciendo mucho después de esta temporada y esta cosecha. No solo habían plantado cultivos, sino esperanza. No solo conocimientos, sino comunidad. No solo un jardín, sino un legado. Y en verano, darían la bienvenida a una nueva vida al mundo que habían construido juntos. Un niño que crecería sabiendo que el amor se puede encontrar en lugares inesperados, que las cosas sin valor a veces resultan ser invaluables,
y que las mayores bendiciones a menudo vienen disfrazadas de desastres. Caleb Stone había entrado en ese salón pensando que su vida había terminado, que sus mejores días habían quedado atrás. Se había equivocado. Sus mejores días acababan de empezar desde el momento en que había elegido la bondad por encima de la crueldad, la compasión por encima de la conveniencia, y había visto el valor de una mujer que todos los demás habían descartado. Mientras caminaban de vuelta a su cabaña, cogidos de la mano, el futuro se extendía ante ellos, incierto en sus detalles, pero seguro en sus cimientos. Se tenían el uno al otro, tenían su tierra, tenían su propósito y tenían su amor. Era suficiente, más que suficiente.